y distinguidas damas que nos acompañan. Señor ex comandante en jefe de la Armada, almirante don Miguel Ángel Vergara Villalobos y distinguida esposa. Señor ex comandante en jefe de la Armada, almirante don Edmundo González Robles. Señor ex comandante en jefe de la Armada, almirante don Enrique Larrañaga Martín y distinguida esposa. Señora abogada, doña Carla Fernández Montero. Señores almirantes, socios e invitados especiales. Con estos vocativos, los próximos oradores quedan eximidos en nombrarlos. La Asociación Gremial de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR, tiene el agrado de recibir a sus socios e invitados en esta pérgola del Club Naval de Campo Las Salinas para recordar los sucesos del 11 de septiembre de 1973 y su trascendencia para los destinos posteriores de nuestra patria, de la Armada y de sus oficiales. ASOFAR es la asociación gremial que reúne a los oficiales de la Armada en Retiro, originalmente creada como Asociación Social de Derecho Privado, fundada en Valparaíso el 9 de abril de 1962 y reconocida por decreto supremo del Ministerio de Justicia el 27 de diciembre del mismo año. El 27 de junio de 2014 se constituyó como asociación gremial. En nuestra calidad de ex miembro de la Armada de Chile, nos une el haber servido a Chile a lo largo y ancho de todo el país, experiencia que nos permite comprender la realidad de nuestros compatriotas e identificarnos con todas las regiones. Asimismo, la institución en que antaño servimos nos formó y dio conocimientos y destrezas que junto a las habilidades y condiciones personales y profesionales de cada uno de nuestros socios, constituye un valioso activo que ponemos a disposición de nuestros asociados y compatriotas, contando actualmente con más de 1000 socios activos y colaboradores. Nuestra misión es contribuir a mejorar la calidad de vida de sus socios, brindándoles servicios de apoyo, ayuda y bienestar. Finalmente, cabe mencionar que dentro de nuestra visión establecemos que querer ser reconocidos como la organización de acogida para todos los oficiales en retiro de la Armada en razón a sus principios y valores, los que prevalecen en el tiempo, porque la Armada de Chile es nuestra alma mater. Se invita a los oficiales en retiro aquí presentes, que no son socios de ASOFAR, a integrarse a nuestras filas, para lo cual nuestro personal administrativo estará presto a atenderlos y a entregarles el formulario de inscripción en la parte de atrás de esta pérgola. Estaremos muy contentos de recibirlos en nuestra asociación. Antes de dar inicio a este evento, permítame indicarle la secuencia que se desarrollará, solicitando a su vez que tengan la amabilidad de cortar o silenciar sus celulares. Gracias. Iniciaremos este evento interpretando nuestro himno nacional, el que será coreado por todos los presentes. Luego se dirigirá a los presentes el presidente de ASOFAR, capitán de fragata don Marcos Gallardo Pastore, quien junto con darle la bienvenida, procederá a efectuar un responso por los caídos, seguido con las palabras de justificación y recuerdo del 11 de septiembre de 1973, para finalizar con la presentación del libro Cartas del Almirante, cuyo autor es el almirante don José Toribio Merino Castro. A continuación, tendremos el gusto de escuchar la exposición Justicia Transicional por parte de la abogada señora Carla Fernández Montero. Posteriormente, compartiremos un aperitivo y un almuerzo en el salón contiguo de esta pérgola, donde tendremos la oportunidad de escuchar a algunos oradores que han solicitado expresamente hacer uso de la palabra para homenajear al almirante José Toribio Merino o recordar esta importante fecha. Y finalizaremos esta actividad con el himno de la Armada de Chile, Brazas a ceñir. Los invito a ponerse de pie para entonar nuestro himno nacional. Puro Chile es tu cielo.
habéis sido de Chile el sostén. Nuestros pechos lo llevan grabado, feos sabrán nuestros hijos también. Sean ellos el grito de muerte que lancemos marchando a lidiar, que lancemos marchando a lidiar, y sonando en la boca del fuerte, hagan siempre al tirano temblar, y sonando en la boca del fuerte, hagan siempre al tirano temblar. Dulce patria, recibe los votos con que Chile tú harás juro, que o la tumba será de los libres, o el asilo contra la opresión, que o la tumba será de los libres, o el asilo contra la opresión, que o la tumba será de los libres, o el asilo contra la opresión, o el asilo contra la opresión, o el asilo contra la opresión. ¡Viva Chile! Tomar asiento, por favor. Para la Asociación Gremial de Oficiales de la Armada en Retiro, es muy grato presentar a su presidente, el capitán de fragata, señor Marcos Gallardo Pastore, quien se dirigirá a los presentes. Muchísimas gracias por su presencia el día de hoy, en este día tan especial para Chile y para nosotros, los marinos. Esta primera parte vamos a realizar un responso, el cual, en mi calidad de ministro extraordinario, asumo la responsabilidad que emana del deber cristiano de recordar y orar por las almas de los muertos, realizando un breve responso en la memoria de los caídos el 11 de septiembre de 1973 y los días posteriores. Los invito a ponerse de pie para iniciar esta plegaria con la oración que Jesús nos entregó. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Asiento, por favor. Una breve reflexión respecto de esta conmemoración que nos convoca. El Señor, a través de las enseñanzas que nos dejó con los apóstoles, nos invita a hacer siempre el bien y también recordar y orar por nuestros muertos, porque como cristianos creemos en la vida eterna. Así que nunca prevalezca la opción de negar la enseñanza de Dios o elegir el mal, que es la tentación del maligno. Nos invita a ayudar, curar y orar por quienes lo necesiten, y que eso esté por encima de toda norma, prejuicio o interés personal. Ayúdanos, Señor, a discernir nuestras decisiones basadas en ayudar y servir por sobre las obligaciones que no nacen del corazón ni de la fe. Que nuestras celebraciones no sean calladas bajo ninguna circunstancia ni precepto, y que no contradigan uno de los mayores mandamientos tuyos, el amor a los más necesitados, como lo son
nuestros camaradas injustamente detenidos y que tampoco la misericordia quede condicionada por un reglamento o por el miedo. Que la misericordia siempre esté por encima de todo. Amor y misericordia han de ser nuestra mayor y mejor celebración para recordar a nuestros camaradas de armas, los que fallecieron y los que se encuentran privados de libertad, para darte gloria a ti, Dios Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Finalizo este responso rogativo pidiendo a la Santa Virgen María que interceda ante su Hijo para que las familias de nuestros caídos y detenidos reciban esperanza, fe y consuelo. Oramos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos conduzca a la gloria de su reino. Muchas gracias. Al celebrar este 51º aniversario del pronunciamiento militar, despreciado cada vez más por voces que considerábamos amigas, incluso nuestros, porque participaron del gobierno, lo vivieron y ahora usufructúan de sus beneficios y está olvidado por otros, quienes dicen no haberlo vivido, permítanme desarrollar 3 grandes ideas. La primera, y motivo de este acto, recordar y rendir un homenaje a quienes rindieron su vida ese día y los posteriores, y que a través de su sacrificio y la efectiva conducción de la Junta Militar de Gobierno, llevó a este país a alcanzar un estado de desarrollo social, económico y cultural difícil de encontrar en los últimos 150 o 200 años de la historia patria, inclusive hoy día mismo. Los indicadores socioeconómicos, los datos que matan relato, demuestran claramente el tremendo salto que tuvo el país en materia de educación, de 250.000 a más de 1 millón de estudiantes universitarios y todo lo que conlleva el mejoramiento del acceso a la educación. La construcción de redes de agua potable, servicios de alcantarillado, alumbrado, gas, teléfono, transporte público y una larga lista de etcéteras que más que triplicaron las existentes al inicio del gobierno militar. Pero el dato también tiene un relato, del que somos los responsables llamados a contarlos. Durante el gobierno militar vivíamos un país seguro, en el que tanto niños, jóvenes y la ciudadanía eran realmente respetados en sus derechos y no habían ideologías foráneas asaltando a la vuelta de la esquina. Éramos un país que se avisoraba un futuro mejor, que invitaba a estudiar y a trabajar por él. Éramos un país más feliz. Las vueltas de la vida. Después de un bullicioso año que recién pasó, en el que con motivo de los 50 años el gobierno de turno gastó millones y millones de pesos, el resultado alcanzado fue que una encuesta demostró que había un mayor reconocimiento al gobierno militar. Son las vueltas de la vida. Sin embargo, hay luces amarillas en el horizonte. La estructura valórica, más que centenaria, que ha identificado a nuestra nación chilena y sus instituciones, pareciera titilar. Hay voces que intentan interpretar lo que para nosotros, intentan reinterpretar lo que para nosotros fueron hechos de la causa. Como presidente de ASOFAR me intereso y como asociación trabajamos en este sentido para sostener la posición, porque esta metamorfosis
afecta a todos, de distintas maneras, incluidos nosotros, los oficiales en retiro, porque somos parte de esta sociedad naturalmente cambiante. Ya decía el almirante Merino en su libro Bitácora de un almirante, Memorias, acerca de las causas del pronunciamiento militar. Los altos mandos no podían opinar acerca de la forma de conducción de los intereses de la patria. Eran verdaderos eunucos que cuidaban del harem de las bellezas políticas corrompidas que habían destruido poco a poco el sentido de autoridad durante los 48 años de vida del país, que transcurrieron desde 1925 hasta la fecha de 1973. Cierro comillas. Hemos apoyado con mucho tesón un proyecto en el cual no solamente ha participado integrantes de ASOFAR y la misma asociación apoyando esta idea, sino que también otras personas a título personal, y que se llama el Museo Virtual de la Verdad Histórica, en el cual hemos ido plasmando mediante hechos objetivos cuáles fueron las características del gobierno militar. Hoy, con mucho orgullo y satisfacción, porque no ha sido fácil, presentamos en el sitio web www.museoverdadhistórica.com o .cl, está en ambos casos. La última sala que nos quedaba, que era la sala 5, desde 1990 al año 2005, y que me permito presentar un breve adelanto de lo que es este museo. Por favor. (1960-1970) el mundo de la Guerra Fría. El mundo se había polarizado y se encontraba dividido, política y territorialmente, en dos grandes bloques liderados por Estados Unidos y la Unión Soviética respectivamente. El símbolo de la época fue el Muro de Berlín, que dividía la ciudad en dos. En cada parte estaba representada por gobiernos de cada uno de los bloques. La llamada Guerra Fría se manifestó en Chile acrecentando la pobreza y la polarización de su población. A partir de los 64 al 70, estando la democracia cristiana en el poder, las fuerzas de la izquierda política, lideradas por el Partido Socialista, optan por la revolución armada como mecanismo para la toma del poder. En 1970, en una reñida elección y sin lograr la mayoría de votos, Salvador Allende es declarado ganador de las elecciones por el Congreso Nacional y asume el gobierno de Chile. Bajo el gobierno de la Unidad Popular, el recién elegido presidente de Chile, Salvador Allende Gossens, se autoproclama socialista revolucionario y antiimperialista e inicia la estatización de la economía del país. La aparición de grupos terroristas al amparo del gobierno, las expropiaciones de la propiedad privada y las fábricas, la creación de los cordones industriales, la escasez de alimentos y una reforma educacional para establecer la Escuela Nacional Unificada, en que el Estado tomaba el control total de la educación, crearon un clima de violencia, inseguridad y rechazo de la ciudadanía a las condiciones de vida imperantes. Durante el tercer trimestre de 1973, la Cámara de Diputados, el Senado y la Contraloría General de la República declararon mediante sendas declaraciones que el presidente de la República se encontraba gobernando fuera de la Constitución política del Estado y se advierte del grave quebrantamiento institucional. Período 1973-1980. En este periodo se constituye el gobierno militar que cuenta con el apoyo mayoritario de la población y se inicia un proceso de reconstrucción nacional orientado a restablecer el orden público, recuperar la economía y sentar las bases jurídicas para un modelo de sociedad que reconoce la dignidad humana a partir de la posibilidad de elegir libremente. Período 1980-1990.
A partir de la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado, aprobada por amplia mayoría y que constituyó la Carta de Navegación, rigurosamente cumplida por el gobierno militar, se inicia un proceso de reformas, principalmente centradas en la economía, pero con importantes efectos sociales, que permitieron al país iniciar el periodo de crecimiento económico más importante de la historia de Chile. El periodo 1990-2005 representa el periodo que se inicia con el gobierno del presidente Patricio Elwin Azúcar, continúa con el presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle y finaliza con el presidente Ricardo Lagos Escobar, quien promulga la Constitución Política de Chile, que a decir de la totalidad de los políticos de la época representa genuinamente los intereses de la nación. Los sucesivos gobiernos de la coalición política denominada Concertación de Partidos por la Democracia consolidan el modelo económico neoliberal y continúan las políticas transformadoras del gobierno militar, permitiendo el mayor crecimiento económico y social de la historia de Chile. A todos nuestros visitantes, un afectuoso saludo. Esperamos haber aportado al mejor conocimiento objetivo de parte de nuestra historia, la que continuaremos registrando en nuevas salas. Hasta pronto. Todas estas son buenas razones por las que cobra mayor relevancia esta parte final de mi intervención. Esta es la sala 5, tiene 4 subsalas, por así decirlo, o otra sala, que es la sala de la 5.1 a la 5.3, donde se va relatando los diferentes logros y las características de los gobiernos, tanto de los presidentes Elwin, Frei Ruiz-Tagle y posteriormente el presidente Lagos. Y termina con esta sala 5.4, que es una síntesis de lo que ha sido el museo desde 1960, época en que lo tomamos, hasta el año 2005. Terminada esta intervención, quiero referirme a la presentación del libro Cartas del Almirante. Para quienes quieran adquirirlo, está disponible al fondo, una vez que terminemos lo pueden comprar. La Cámara Almirante José Toribio Merino Castro nos ha encargado la presentación de una nueva edición del libro Cartas del Almirante 1987-1990. Este libro conoció su primera edición el año 1999, ejecutado por el Centro de Cultura Naval y Marítima. 25 años después, se reedita por iniciativa del capitán de corbeta Carlos Wolf Urrutia, quien financió su nueva edición, y por el empeño del capitán de corbeta Jaime Urmeneta Sivier, presidente de la citada Cámara José Toribio Merino Castro, asentada en el Caleuche de Santiago, para sacar adelante esta segunda edición. Nuestra asociación aceptó este gran desafío de anunciar urbe et orbi este importante hecho editorial, y con gran entusiasmo, toda vez que la persona del almirante Merino Castro, nombrado socio ilustre por nuestra asociación, se agiganta con el paso del tiempo, en base a sus virtudes morales y liderazgo excelso con que dirigió la Armada de Chile entre los años 1973 y 1990. En efecto, el almirante Merino fue la persona que impulsó las acciones del 11 de septiembre de 1973. También dio un decidido impulso al incremento de la cultura marítima, de la que se beneficia el país en su totalidad, que se constata en la transformación del antiguo Museo Naval en el actual Museo Marítimo Nacional, cuyo cambio de nombre refleja la transformación de la valiosa tradición naval hacia una cultura marítima más amplia y vasta para acoger la tradición marinera de toda la nación. Asimismo, su compromiso con el mar y la cultura lo llevó a decretar el año 1975 el mes de mayo como el mes del mar, refrendando la necesidad que los chilenos, sin distinción, a conocer y hacer el medio oceánico una de las principales fuentes para el desarrollo económico, social y cultural de Chile, haciéndolo coincidir con el mes que el país celebra sus glorias navales. Durante el período que comandó la Armada, esta alcanzó un crecimiento exponencial en el desarrollo de capacidades estratégicas relacionadas con la construcción naval,
la operación de sus buques, el desarrollo y la mantención de los sistemas de armas y la logística y que ha llevado a la Armada de Chile a conseguir un merecido respeto internacional. No es posible olvidar que en su calidad de comandante en jefe de la Armada, con una visión estratégica digno de los más reconocidos marinos de la historia, condujo la institución con firmeza, valentía y sobriedad que la situación requería durante el conflicto con Argentina en el año 1978, mereciendo el más amplio reconocimiento de todo nuestro país. La firmeza de su carácter queda escrita con letras de oro en su mensaje al comandante en jefe de la escuadra: zarpar al sur y ganar la guerra. También cabe recordar que fue precursor de la actualización de la ley de navegación vigente, que reemplazó la que había escrito el abogado y marino Arturo Prat Chacón el año 1878, que con un sentido de universalidad y permanencia en el tiempo de los principios, contribuyó sustancialmente al incremento del tonelaje y el robustecimiento de la marina mercante chilena, no haciendo aconsejables modificaciones de importancia. Se ha discutido más bien enmiendas inspiradas en tópicos de política contingente, discutibles sin duda. Por ejemplo, la configuración de las dotaciones para enarbolar el pabellón chileno o los requisitos para considerar chilena a una persona jurídica propietaria de naves que pretenda registrar en Chile. Como lo señalo, el aporte del almirante Merino al avance de la institucionalidad marítima chilena supera la contingencia y constituye un sólido pilar sobre el cual se puede seguir avanzando sin tocar su esencia. Hoy, esta ley se encuentra en un proceso de actualización. Sin embargo, podemos observar que la completitud de su estructura y excelencia de sus consecuencias ha sido el principal escollo que han encontrado las actuales fuerzas políticas y sociales para poder alcanzar nuevos acuerdos que permitan su modificación. En este plano de la institucionalidad marítima del país, cabe también señalar que fue el mismo almirante el impulsor de la modificación íntegra del libro tercero del Código de Comercio, otro importante avance en la modernización de nuestro derecho marítimo. Tampoco deberíamos olvidar que con motivo del fallecimiento del almirante José Toribio Merino Castro, ocurrido el 30 de agosto de 1996, el presidente de la República, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, decretó duelo oficial por 3 días, reconocimiento más que suficiente a su persona en los días en que Chile vivía una auténtica democracia. Y lo afirmo porque, de acuerdo a la información existente en todas las fuentes oficiales del Poder Judicial, no existe un solo juicio en que el almirante Merino haya sido condenado por delitos de ningún tipo. Y eso también debemos valorarlo. Este libro, Cartas del Almirante, en su segunda edición, agrupa la totalidad de la colección de 16 cartas que el almirante envió a todos los oficiales en servicio de la época. En su contenido, redactado en forma amigable y directa, trata de los principios y valores que, como herederos de la sociedad cristiano-occidental, cada uno de nosotros debíamos conocer y defender, posiblemente porque avisoraba los tiempos difíciles que deberíamos navegar los años siguientes. Es así que, tratando temas que versaron acerca del amor a la patria, la autoridad, el ejemplo y la coherencia, la experiencia y la esperanza, el cultivo de la virtud de la prudencia y otros relacionados con la conformación de nuestra nacionalidad, nos fue preparando para enfrentar, como decía, los nuevos tiempos que viviríamos a partir de la década del 90. En sus cartas, refiriéndose al patriotismo, señala: soy patriota, amo Chile, mi libertad y mi tierra son mis mejores amigos. Juré sobre su bandera defenderla hasta dar mi sangre si fuese necesario,
y por eso desprecio a los que pretenden traicionarla, ya que mi futuro y el de mis hijos depende de mi legítimo patriotismo. En otra carta señala: hemos elegido como medio de vida uno de los teatros más difíciles de la naturaleza, como es el mar, al cual todos ya conocéis y sabéis que hay que respetarlo, pero no temerle. El mar es nuestro amigo y sobre la espalda de sus olas vamos a vivir o hemos vivido la mayor parte de nuestras vidas. Con él tendremos que contar para ganar batallas en la guerra, obtener riquezas en la paz, dar seguridad a nuestros compatriotas en el diario vivir y usarlo como el medio de transporte más barato y eficiente que en el mundo se ha inventado. Mensaje pleno de vigencia el día de hoy. En su carta de despedida señala: os dejo en un alto nivel de calidad humana, material y moral, pero no tengo la pretensión de decir que no podéis llegar más arriba. Sí podéis, y el esfuerzo diario de cada uno de vosotros, desde el almirante hasta el último grumete, debe ser justamente eso: superar los niveles hoy alcanzados para poder decir con orgullo justificado que, por vuestro esfuerzo, vuestra voluntad y vuestra inventiva, seguiréis siendo, sin ser los más grandes, los mejores. Con estas palabras del almirante, cierro esta intervención agradeciendo muy especialmente la presencia de sus hijas, María Angélica y Teresita, los 3 excomandantes en jefe aquí hoy presentes, los representantes de la Cámara, almirante José Toribio Merino Castro, de los socios honorarios, de los directores, de los socios y todos los amigos aquí presentes en este día. Muchas gracias a todos ustedes. Siguiendo con el programa, a continuación tengo el honor de presentar a la abogada señora Carla Fernández Montero, que nos expondrá el tema justicia transicional. La señora Carla Fernández es oriunda de La Laja, de la región del Biobío. Estudió en la Universidad Técnico Federico Santa María de Concepción. Bueno, sí es importante que ha destacado, y no puedo dejar de nombrarlo, por su crítica al sistema penitenciario aplicado a los miembros de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, en particular a los presos políticos militares enfermos y de avanzada edad. Dejo con ustedes a la abogada señora Carla Fernández Montero. Buenas tardes. Me acabo de enterar que nací en la comuna de Laja, no tenía idea, la verdad, y que había estudiado en esa universidad. Me podrían haber preguntado personalmente. Bueno, antes que todo quiero agradecer la presencia de todos ustedes en este evento organizado por la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR. Quiero finalmente dar las gracias a todos aquellos valientes militares, hombres y mujeres, que hoy están privados de libertad en alguna cárcel de este país, pagando la culpa y la falta de pantalones de la clase política, que hoy disfruta de la libertad que ellos ganaron y que con su ejemplo me motivan a seguir adelante en la defensa de sus derechos. Este momento para mí tiene un doble significado. En primer lugar, me permite representar a un grupo de personas, las cuales, esto lo digo de corazón, quiero, respeto, admiro y escucho. Los quiero porque pese al infierno que viven, son capaces de entregarme alegría en momentos de pena y permitirme comprender su pena entregándoles alegría. Los respeto porque son luchadores innatos, resilientes, que no se rinden ante nada y que viven bajo un código de honor en donde la traición se paga. Los admiro
porque sin sus valientes acciones, probablemente mi destino hubiera sido otro, quizás fuera de nuestras fronteras, y no sería la patriota chilena que hoy les habla. Y lo más importante también, los escucho, porque son viejos sabios y me han enseñado a sacudirme de las batallas perdidas, sacar ventaja de las ganadas y lo más importante, prepararme para la contienda final. En segundo término, este momento me permite confesarle una profecía autocumplida. Sabía, desde que decidí estudiar Derecho, que mi lugar iba a ser este y no otro. Mi práctica profesional fue correr el velo de lo que el ejercicio profesional, con horror, me permitió comprobar. La pseudo verdad de lo que había ocurrido hace 51 años se está imponiendo. Lo verdadero es falso y lo falso, verdadero. La política de la cancelación y la lucha contra el negacionismo ganan terreno. La realidad no es lo que se vivió, sino que lo que se escribió con ríos de tinta de color rojo. La clase política en su mayoría se compró el discurso en torno a los violadores de derechos humanos y quienes apoyaron el pronunciamiento decidieron permanecer en su zona de confort o lisa y llanamente. Esconder la cabeza. Adscribir a la tesis de la extrema izquierda, condenando a los actores de la gloriosa gesta del 73 a la persecución política más brutal que ha existido en nuestra historia republicana y que perdurará como una mancha indeleble en la justicia chilena. Así, los que antes fueron héroes y nos salvaron de una guerra civil fratricida, hoy son perseguidos, aún en sus cárceles, acumulando procesos sin verdadera defensa y, lo más grave, sin justicia. La vejez y la enfermedad de los inculpados son simples hechos de la causa que no merecen ser considerados en el injusto castigo aplicado. Morir dignamente es un lujo inmerecido para ellos, porque no son tratados como personas, sino como enemigos del Estado. La demencia pasa a ser vista como un regalo de Dios, como una oportunidad para por lo menos no morir solo, sin el abrazo de sus seres queridos. Inclusive, para estos soldados estar locos parece ser un privilegio al alero de la pseudo justicia inquisitiva, una gracia que tampoco merecen. Porque para quienes manejan los hilos de este estado indolente, desde el cómodo teatrillo del odio y la venganza, esos soldados deben sufrir más y morir en una cárcel, aun cuando sea bajo condiciones inhumanas de hacinamiento e insalubridad. Esos cobardes titireteros, ocultos en su teatrillo de rencor y vendetta y movidos por una iniquidad humana, desean transformar a nuestros soldados en cadáveres vivientes, eliminando su individualidad para que su castigo sirva como escarmiento para nuestras Fuerzas Armadas y como prueba viviente del triunfo de la doctrina del odio y el resentimiento imperante, retratado en el denominado geriatricidio carcelario. La incultura penal del fin justifica los medios, o dicho de otra forma, penar de cualquier manera y a toda costa, a través de las reglas del derecho, ha permitido castigar a nuestros valientes soldados de una manera aberrante, apoyándose en un jus puniendi internacional ideologizado y capturado por facciones extremas del poder, violatorio del derecho penal liberal y de nuestra Constitución, y que, ayudado por un proceso penal criollo, inquisitivo, secreto e indefinido, ha quebrantado el imperativo categórico kantiano y ha logrado la despersonalización de nuestros procesados, transformándolos en simples objetos de investigación, en fuentes de prueba al servicio del implacable inquisidor, exprimibles hasta la mentira si fuera necesario y a costa de su temprana privación de libertad. Un proceso espurio afín a una maquinaria judicial que promueve una rápida condena con jugosa indemnización aseguradas por el Estado, aun cuando ello signifique atropellar sus garantías procesales más básicas. Así es, nuestros presos no han sido propiamente juzgados en el sentido jurídico del término, sino que lo suyo ha sido simple uso del poder por medio del derecho, que no son otra cosa que vías de hecho disfrazadas de juricidad, para dirigirlo contra el enemigo y así abarrotar cárceles bajo el artificio de la consigna marxista que ataca la impunidad y persigue la justicia, y que ha terminado por fetichizar un derecho que en realidad ya no es derecho. En esta conmemoración de los 51 años desde la salvación de esta patria querida,
Lamentablemente no se ha cerrado la herida de la justicia transicional. Por el contrario, hoy vuelve a sangrar al alero de un gobierno que no está dispuesto a cerrarla y que prepara una arremetida brutal que significará más dolor y sufrimiento a la familia militar. Por esto mismo tengo el honor de compartir un feedback con ustedes de mi experiencia carcelaria, mi lucha incansable en tribunales contra el poder y la forma como administra los derechos de los militares investigados, juzgados y condenados. Pero también les quiero transmitir que es posible cambiar esta realidad y que lograr la libertad de más de nuestros militares, siempre con las armas del derecho, como por cierto se ha logrado hacer, por razones humanitarias también. Confío que este momento nos permita recordar a nuestros compatriotas, quienes desde ya, ellos les digo que esperan que ustedes no los olviden, que los recuerden siempre y que luchen desde su posición social, para que algún día puedan recuperar su libertad, o por lo menos morir dignamente en su casa, en compañía de sus seres queridos. Finalmente, y parafraseando al gran almirante Merino, yo no soy política, y por cierto tampoco marino, pero soy patriota, y por eso tengo derecho a decir lo que quiera, y seguiré adelante en mi lucha, sin el temor a la funa, ni a los ataques y amenazas que ya he recibido, de fuego amigo y enemigo, porque no se puede porque no se puede vivir con miedo y no pretender morir como un cobarde. Muchas gracias. Si alguien quisiera hacer alguna pregunta, vamos a dar la posibilidad. Tenemos un micrófono inalámbrico para que quiera preguntarle a la abogada señora Carla Fernández. Levantar la mano, por favor, si alguien está interesado en hacerle alguna consulta en específico. Bien. Bien, a continuación, el presidente Azofar, acompañado del vicepresidente contraalmirante don Walter Gunderlich Zamora, harán entrega de un presente recordatorio consistente en el libro Singladura de 60 años de Azofar y del ancla de bronce, símbolo de nuestra asociación, a la abogada señora Carla Fernández Montero por su excelente exposición y palabras. Por favor, adelante. Habiendo finalizado la presentación del libro Cartas del Almirante por parte del presidente Azofar y la exposición sobre justicia transaccional por parte de la abogada señora Carla Fernández, damos por finalizada esta primera parte del evento en conmemoración de un nuevo aniversario del 11 de septiembre de 1973, agradeciendo a los asistentes, invitados especiales y socios de Azofar por vuestra atención e interés. Y los invitamos a pasar al salón contiguo para compartir un aperitivo y posterior almuerzo. Muchas gracias.